Los avances tecnológicos a lo largo de esta última década han permitido cambios en el vivir de la humanidad, cambios históricos, culturales, sociales, medioambientales, políticos e incluso económicos. Muchos de estos cambios han instaurado nuevas formas de vivir, de observar y leer el mundo que nos rodea, expandiendo límites impuestos por la humanidad o la propia naturaleza. La sociedad contemporánea ha abierto paso a otras dimensiones espaciales donde es posible habitar, desarrollarse e interactuar. Hablamos del mundo virtual. Este nuevo mundo ha despertado en el ser humano una adicción constante, que se acrecenta cada día gracias a mejoras pensadas estratégicamente desde el diseño y la psicología. ¿Cómo lo logra? ¿Cuáles son las estrategias? El diseño del espacio virtual atrae, seduce y cautiva, pues en este espacio no hay apariencia física real de ti como individuo. Cada uno genera su propia identidad e incluso sus propias leyes. El bien, el mal e incluso la muerte son relativos, y tú eres dueño de las decisiones y verdades. El mundo virtual, también conocido como MUVE en inglés, es un tipo de tecnología creada por el ordenador que hace que el usuario perciba que está en una realidad alternativa. El término mundo virtual engloba diversos conceptos, desde los clásicos videojuegos que tienen como objetivo superar fases y llegar a una meta establecida, pasando por entornos creados para la interacción social, como segundas vidas, hasta otros pensados para entornos educativos. En muchos casos, el ser humano comienza a introducirse al mundo virtual por curiosidad. Hay algo que nos llama la atención, que despierta un potencial interés, hasta que este algo se convierte en un impulso irrefrenable de permanecer ahí. Esta es la razón por la cual muchas personas se dejan llevar y quedan inmersos en este mundo, que se convierte en un lugar cómodo en el que el usuario adopta una nueva personalidad. Aquí interactúa y se relaciona con la comunidad a través de texto, voz e imagen. Pero, ¿qué es eso que nos genera un enganche con tanta facilidad y potencia dentro de los videojuegos? En el mundo de la creación de videojuegos hay una cantidad inmensa de variables que los hacen atractivos. En la mayoría de estas variables se juntan aspectos psicológicos de los seres humanos con el diseño, creando una experiencia única. La categoría videojuegos de rol, o en inglés Massive Multiplayer Online Role Playing Games, son los más populares en las comunidades gamers. Estos consisten en la creación de un personaje donde adoptas el rol de una nueva identidad en un mundo específico alternativo. Subes de nivel, adquieres habilidades, obtienes dinero y con ello compras cosas de valor o armamento para continuar el desarrollo de tu personaje. Esta clase de videojuegos tiene una tendencia adictiva muy elevada, y esto se debe a 4 grandes pilares donde juega un papel importante tanto la psicología como el diseño: la identidad, el incentivo, la ética y moral y los límites. Estos 4 en conjunto son la mayor razón de lo altamente adictivo que pueden llegar a ser uno de estos juegos. Al adentrarnos en este tipo de videojuegos nos encontramos con el primer enganche, la creación o elección de un personaje. En el caso particular de los juegos de rol, esta es una etapa fundamental para el usuario, ya que se enfrentará a este mundo virtual con una identidad. Deberá escoger ciertas características que determinarán las habilidades o personalidad que enfrentará los desafíos y se presentará al resto de los jugadores. En este sentido, el diseño tiene un rol fundamental, ya que crea la conexión entre el jugador y el sistema del juego, traduciendo las ideas de quienes están dentro de este, creando un vínculo con las necesidades de los posibles usuarios. La creación de una identidad que genere sentido de pertenencia con el personaje se vuelve clave, ya que provoca que el usuario sienta que hay una parte de él inmersa en este mundo alternativo. Gonzalo Rojas, reconocido diseñador gráfico, explica que una buena forma de entender la identidad es
como la cualidad que define y sostiene tanto un grupo colectivo como a individuos, y afirma que el diseño es el pilar fundamental dentro de esta cadena de sucesos, ya que expresa los valores y cualidades de la identidad cultural. Por lo tanto, en sus palabras, es posible considerar al diseño como el soporte de la identidad. En este sentido, vemos que la identificación personal es fundamental para situarnos en un contexto. Desde ella podemos interpretar el espacio en el que nos encontramos, las perspectivas hacia dónde nos dirigimos, interactuar con otros seres, etc. Desde el punto de vista del diseño, Rojas nos dice también que toda imagen que tiene un significado y cumple una función, se le asigna un valor más allá de lo estético y lo funcional, que es la generación de la identidad para las personas. Por lo tanto, para la creación del personaje es importante entregar la mayor diversidad posible de elementos que pueden generar identidad. Ejemplo de esto es la definición con un género o rasgos físicos como color de pelo, de piel, de ojos, distintos estilos de vestimenta o las armas con las que se enfrentará a su oponente. Si un videojuego permite al usuario crear un personaje con características con las que se siente identificado, permite ampliar tu identidad y la distancia psicológica entre el usuario y el personaje se vuelve menor, generando una mayor motivación para dedicarle tiempo y recursos a la interacción con este personaje, ya que lo siente parte de sí. Además, como diría Gabriel Muñoz, si el usuario siente al personaje como una representación de sí mismo, se sentirá siempre más responsable y comprometido con el destino de este en el mundo virtual. Dentro de estos juegos existe una constante compensación como incentivo para mantener al usuario interesado. A pesar de mantenernos avanzando lento constantemente, por distintas acciones recibimos puntos, bonus, premios, regalos, dinero, nivel, etc. En definitiva, una recompensa que nos motiva a seguir jugando. El juego constantemente te sube el ego, con frases, recompensas, elogios y reforzamientos de interés, y muchas otras cosas más, haciéndote sentir que el juego trata sobre ti, que tú eres el personaje principal de esta historia. ¿Cómo influye el diseño en la percepción de todas estas variables? Hay elementos del diseño gráfico que hacen a los juegos aún más atractivos, pero no solo en la gráfica visual y estética de los mundos diseñados, sino que también la forma en que percibimos todas las variables psicológicas que nos mantienen enganchados y conectados a este espectro digital. Hay una gran conexión en cómo percibimos el mundo o estructura virtual con los fundamentos básicos del diseño gráfico, planteados por Vasily Kandinsky, el punto, la línea y el plano, estudiados en mayor profundidad por Lucius Wong en el área bi y tridimensional. El punto es la unidad mínima de la imagen, indica una posición en el espacio, no posee dimensión, corresponde al principio y al final de una línea e indica la intersección de dos o más de una. La línea es un ente invisible, es representada en forma de trazo que se genera en el movimiento del punto, posee longitud, tiene posición y dirección en el espacio. El plano tiene una naturaleza especial, nos permite imaginar un contenedor de una sola dimensión de una superficie material. Posee dos dimensiones, largo y ancho, tiene posición y dirección en el espacio, está limitado por líneas y define los límites extremos de un volumen. El volumen es un concepto que representa una variante del plano, que facilita la representación más realista de los elementos del diseño. Nos permite fragmentar el espacio plástico de la imagen, sugiriendo una tercera dimensión a partir de la articulación de planos bidimensionales superpuestos. Posee tres dimensiones, largo, ancho y alto. Tiene posición en el espacio, no tiene dirección y está limitada por los planos. Estos tres elementos en conjunto hacen posible desde el diseño que podamos percibir un mundo virtual con todas las características particulares de cada juego. Los juegos de rol se basan en que tú eres el que hace mover la trama o historia, dentro de los parámetros del mismo juego. Y eso no lo apreciamos solamente por el hecho que nos lo digan, sino que dentro del espacio virtual vemos el mundo desde una perspectiva en tercera persona centrada, o sea, que el entorno gira alrededor de uno mismo, basado nada más y nada menos que en una posición del punto centrado dentro del plano bi o tridimensional, posición estática en la que el punto indica una localización con coordenadas que se desplaza a través del plano en el mapa dentro del mundo, expresando movimiento a través del entorno. Es algo que damos por hecho y sentimos al entrar al juego sin la necesidad de una explicación, creando todo este sistema de compensación y revalidación de tu nueva identidad dentro de un nuevo mundo, que refuerza el gran apego y adicción hacia este mundo virtual. Por otro lado, hay un incentivo de superación, un elemento básico, que corresponde a la posibilidad de mejorar.
Al principio suele ser exponencial para estancarnos cuando ya hemos enganchado al juego en cuestión. Por muy difíciles que puedan ser los videojuegos, siempre empiezan siendo muy fáciles, o incluso hay una especie de sección de entrenamiento para empezar a jugar. Son tutoriales que suelen ser extremadamente fáciles para crear la sensación de que nuestra destreza es enorme y que con muy poco mejoramos. Un tercer punto dentro de nuestro análisis son las estructuras morales, principios del ordenamiento social, ya sea desde un punto de vista religioso o político. Quedan olvidados dentro de los juegos, en una esquina donde nada tiene más sentido que tú mismo frente a la pantalla. ¿Qué es la moral? La moral son normas, valores y creencias creadas y aceptadas por la sociedad. Puede ser un patrón conductual o estatus que establece lo que está bien o mal. Una de las cosas que nos preguntamos es si el constructo que surge del juego nos da viabilidad para entenderlo como una construcción propia o generada por el programador detrás de este mismo. Si bien es cierto que las rutas están trazadas por el autor del juego, este también nos da espacio para elegir el camino por nuestra cuenta en base a nuestras decisiones a lo largo del juego, para construir, deconstruir y reconstruir un universo que logra tener sus propios matices. En esta línea argumental, Nietzsche declara que la moral es una fuerza terrible y engañadora que ha corrompido a la humanidad entera. La moral es la gran mentira de la vida, de la historia y de la sociedad. En el libro La genealogía de la moral se origina por la religión, tradiciones culturales e imposiciones. Es por esto que la propuesta de Nietzsche para la destrucción de la moral parte con la muerte de Dios, estableciendo como alternativa el nihilismo, aceptar la vida y la nada y vivir más allá del bien y del mal. Se rechazarían todos los valores, normas morales y religiosas. El mundo y la vida carecen de sentido. La única verdad es el eterno retorno, la eterna repetición de todo. No existe la verdad ni el valor, solo la apariencia, la materia. Si se supera este desfondamiento, el hombre puede crearse y recrearse permanentemente, en un continuo juego con la realidad, superando el nihilismo. El hombre puede llegar a ser un superhombre. Ahora bien sabemos que el humano no puede violar la gravedad por sí solo, no puede ser omnipresente, omnisciente y tampoco omnipotente. Estos atributos están fuera de su alcance. Sin embargo, este espacio virtual toma todas esas limitantes y aprensiones morales y las convierte en realidades. Este espacio entrega la capacidad de hacer todo lo que no puedes realizar en el espacio físico. Ser tu propio Dios, un superhombre, el cual inventa nuevos sentidos para las cosas, decide lo que quiere ser y lo que quiere que el mundo sea. En esta realidad virtual negadora de limitantes inmoralidades, vemos lo que Baudrillard llamaría hiperrealidad, donde la realidad es invadida y extinguida por una simulación de ella, llevándolo a fingir tener lo que no se tiene. El espacio virtual es una experiencia de diseño, la cual simula una realidad y materializa manifiestos provenientes del estudio de una sociedad posmoderna que adolece y carece de dichas cosas, las cuales se materializan como parte de una estrategia inmersiva y atrayente en este espacio. Esta materialización es a través de la estrategia del juego, bonificaciones, estructuras, creación de avatar gráficas, colores, formas, escenas, etc. Él es Daniel Simmons. Declara en una charla TED su relación con los videojuegos. En el juego de la vida me ha tocado el modo difícil, dice. Daniel cuenta a la audiencia haber crecido en un barrio marginal de Buenos Aires, donde su madre tenía depresión y su padre un adicto a los videojuegos. Daniel, mayor de sus 2 hermanos, vivió una realidad sumamente complicada, cargada con el rol de mamá y papá a sus 12 años, por la ausencia de ambos padres. Un día su padre le regala una revista de videojuegos donde encontraba un CD, programa demo que permitiría crear tu propio videojuego, y es gracias a ese CD que se inició en el mundo de la programación. Pero todo cobró sentido cuando se dio cuenta que sus hermanos, cuando jugaban, se divertían, lo pasaban bien, e incluso con los videojuegos que el mismo Daniel Simmons hacía, sus hermanos podían pasar un rato de libertad y desconexión de todo lo que estaban viviendo. Transcurrido el tiempo, la madre de Daniel muere por suicidio y Daniel no entendía por qué su vida seguía siendo tan complicada.
Sin ganas de aceptar su realidad y echarse a morir en las drogas, decidió estudiar y fue así como llegó a postular en un concurso que se realizó en Argentina, donde tras noches de trabajo salió en primer lugar. Pasó el tiempo y logró salir adelante, estudió y dedicó 2 años al desarrollo de un videojuego. Fue galardoneado y aclamado. Daniel Simons declara: "Los videojuegos cambian vidas. Esto vivo gracias a ellos y a veces uno necesita un sentido en la vida, un cambio que se puede encontrar en el mundo virtual que nos puede ayudar a seguir en el mundo real". Los videojuegos son adictivos. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado la revisión número 11 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexo, que incluye el trastorno por uso de videojuegos, que pasa a ser considerado oficialmente un trastorno debido a comportamientos adictivos. Entendemos las motivaciones humanas psicológicas que incitan a una adicción y cuestionamos si esa adicción es positiva o negativa. En base a lo anterior, podemos concluir que vivimos en una sociedad posmoderna, una sociedad con un cierto patrón colectivo, donde las tecnologías y sucesos sociales han influido en su modo de vivir. En estos sucesos tecnológicos es donde podemos encontrar el diseño aplicado en áreas estratégicas, para alcanzar objetivos e ideas que no son posibles llevar a cabo en la realidad. De alguna manera, el diseño de una interfase, estrategia de juego, gráfica, hace posible un espacio virtual tan atrayente para el usuario que quiera visitarlo frecuentemente.